A ver, Mariano, hoy escuchando Radio La Red, sí, a la mañana, el flamante jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que, a ver, el gobierno va a enviar al Congreso un proyecto de ley que tenga que ver con esto que venimos hablando, la emergencia económica y sanitaria. ¿De qué se trata? Bueno, lo permite la Constitución. ¿Qué implica que haya emergencia sanitaria y económica en la República Argentina? Hablamos con especialistas y después vamos a explicarlo aquí también. Muy bien. ¿Cómo es una emergencia económica? Una emergencia económica es cuando por alguna razón el Estado tiene que salir a cubrir muchos fondos y no tiene tiempo de pasar por el Congreso. Como exministro de Salud, ¿qué significa una emergencia sanitaria? Es tiempo, es ampliar capacidad de gestión y probablemente, eso no lo sabemos al día de hoy, puede hacer también un aumento de partidas que lleve otra vez al presupuesto del Ministerio a tener una participación dentro del presupuesto general que ha perdido en los últimos años. ¿Puede subir algún impuesto, subir alguna alícuota, bajarla o no por decreto en el marco de una emergencia económica? En general eso está muy discutido, eso más para una pregunta para un abogado, ¿no? Está muy discutido porque la Constitución Nacional específicamente habla de que los impuestos los fija el Congreso, ¿no? En ese esquema de reasignar partidas, en una emergencia sanitaria hoy en Argentina, ¿qué podría hacer para reforzar programas de vacunas, para darle más a los hospitales? ¿Por dónde iría la cosa? La verdad que como estamos significa de todo, porque estamos con cortes o discontinuidades en la provisión de insumos básicos, sobre todo en el primer nivel de atención, porque estamos hablando de vacunas, estamos hablando de leche, estamos hablando de un conjunto de cosas que son de entrega inmediata y que tienen que ver con el primer frente de atención que hay que fortalecer, que es el que está en territorio, en los barrios. ¿Hay enfermedades que volvieron por este tema sanitario en los últimos años? Sí, la tuberculosis es una de ellas, por ejemplo, y está explicándonos parte de esta problemática donde la pobreza termina expresándose en determinado tipo de enfermedades, más allá de que toda la malnutrición y la mala alimentación nos da, por un lado, una problemática infantil bastante compleja, más la temática de la obesidad que está también relacionada con todo ello, ¿no? Lo que sí podría pasar es que el Congreso le dé cierto margen de mover impuestos hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto punto. Pero creo que una modificación impositiva requiere sí o sí pase por el Congreso y no hay ninguna ley que le pueda ceder esa facultad al Poder Ejecutivo. La emergencia económica se usó en varios momentos de la historia reciente. En la época de Menem, concretamente, después a partir de 2002, y esto permite al Ejecutivo poder legislar a través de los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, vamos a explicar bien de qué se trata todo esto, porque se fue Macri y dejó un 40% de pobres. En el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, ayer, el presidente Alberto Fernández dijo no puede faltar el plato de alimento en la mesa de los argentinos. Se venía refiriendo ya a enfermedades que uno suponía extemporáneas del siglo XIX, la tuberculosis, que hoy volvemos a tener casos, sarampión, etc. Emergencia económica, emergencia sanitaria, para mejorar la vida de los argentinos que menos tienen. Por un lado, emergencia alimentaria ya la tenés. ¿Te acordás que se aprobó hace un par de meses? Claro. Sí, la emergencia alimentaria, para reasignar partidas e ir actualizando el presupuesto en eso. Bien. ¿Qué significa económica y sanitaria? Bueno, la reasignación de dinero, saltar el presupuesto, es decir, realmente alterar el presupuesto. El Congreso delega facultades y acá me detengo porque esto, la Constitución lo permite, lo prohíbe y lo permite. A ver, en ¿cómo un es eso? polémico artículo que es el 76, que es el que vamos a ver en la próxima placa. Se puede usar para crear impuestos. Esto es polémico porque hay como un gris en la Constitución en esto. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración, de emergencia pública. Es decir, ¿Cómo es esta? ¿cómo es esta? Entonces, hay que ver qué uso le da el gobierno a la ley de emergencia económica. En 2002, aquella ley, por ejemplo, te fijaba precios máximos, te controlaba precios, en algún momento controlaba el control de cambio, el tema del dólar, el Banco Central. Y recordemos también lo que pasó, por ejemplo, con las retenciones. Exacto. Que muchas veces se echó mano cuando es facultad del Congreso actualizar los derechos de importación y de exportación. Por eso, en materia de impuestos es el Poder Legislativo, pero a partir de estos superpoderes podría el gobierno crear o modificar alguna que otra alícuota. Muy bien.